Saludos amigos, sean todos bienvenidos. Un capítulo especial de Cultura Verdadera, completamente en vivo y en directo. Ya son las 10 de la noche de esta jornada de día miércoles, miércoles 19 de abril, feriado nacional irrenunciable para la gran encuesta de Chile, Censo Nacional 2017. Un panel de expertos para discutirlo todo, las jugadas polémicas, lo que no se vio, el backstage, el ejercicio demográfico y también un recorrido histórico. Paso a presentarles desde ya al profesor Jorge Pinto, Premio Nacional y doctor en Historia, quien es además conocido por sus trabajos en demografía histórica. Don Jorge, bienvenido a Cultura Verdadera. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Nos acompaña también don Cristian Doña, él es sociólogo, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social. Fue además censista en la comuna de Vitacura. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Ya tendremos ese reporte, digamos, en terreno. Estamos también con Carmen Norambuena, ella es doctora en Filosofía y Letras, mención Historia de América, académica de la USACH. Su área de interés son los procesos de migración en la historia de Chile y América, siglo XIX y XX. Carmen, gracias por estar esta noche con nosotros. Y también don Cristian Parker, quien también fue censista esta jornada, pero en Estación Central. Otra realidad en la misma ciudad, interesante saberlo en un ratito más, doctor en Sociología y académico en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero partir, Cristian, contigo contándome cuál fue tu propia evaluación de lo vivido hoy, del proceso de censo 2017. Bueno, yo creo que lo primero hay que decir es que lo más impresionante es que esta es una movilización tremenda de personas. Pues no es menor que 500.000 personas o más estén saliendo a la calle a censar y que todo el país esté esperando a que venga este censista a entrevistarlo. Yo tengo la impresión de que este censo va a marcar algo interesante desde el punto de vista de la participación, porque me tocó ver mucha gente, voluntarios, con mucho espíritu cívico. Casi me daba la impresión que estaba como en un día de elecciones y que estaba todo el mundo ahí con una voluntad tremenda. Y por otro lado, todas las personas siempre abriendo las puertas, siempre acogiendo, salvo un caso por ahí que supe de uno de los tantos, ¿no? Donde había una persona que no quiso responder, pero o sea, yo creo que aquí estamos frente a una situación donde el país entendió lo que significa que todos contamos y se puso las pilas en ese sentido. Y principalmente a mí me gustaría destacar lo que fue el trabajo de los censistas, porque fue extraordinario. Ahora, ¿para qué sirve un censo, profesor Pinto? La gente acata en la casa, ¿no? Entiende que hay que estar ahí tranquilo, a la espera, responder las preguntas, pero muchas veces no tenemos conciencia de la relevancia de este proceso. Bueno, yo en primer lugar quisiera decirle que tenía ciertas desconfianzas respecto del censo que se practicó hoy día. ¿Todavía las tiene? No, creo que se disiparon en el curso del día. Yo no fui a censar, pero conversé con mucha gente que fue censada y por cierto también participé como un censado más. Y la verdad es que en las últimas 2 semanas aprecié una acción del gobierno, de los medios de comunicación, por darle al censo la relevancia que tiene, sobre todo la definición de las políticas públicas. El censo es un instrumento, y lo ha sido durante toda la historia de Chile, ¿no? Un instrumento muy útil para diseñar estas políticas y que, por cierto, yo creo que van a contribuir a mejorar la situación del país. Pero, por último, yo quisiera señalar que me pareció hoy día, como decía Cristian Parker, ¿no?, un ejercicio republicano, en la que todos nos vimos envueltos en una tarea que fue una tarea nacional. Desde la Presidenta de la República, censando hoy día, ¿no?, hasta aquellos estudiantes a los cuales Cristian les rendió un homenaje, ¿no?, en general a los censistas, ¿no?, que colaboraron en la acción que vimos en el día de hoy. De manera que yo creo que hoy día soy más optimista que antes. Carmen Norambuena, ¿comparte el mismo optimismo del profesor Pinto? Se lo pregunto porque muchos en casa tenían la sensación de que lo que se estaba viendo hoy era más bien un arreglar el chascarro de 2012, más que un censo propiamente tal, un censo nuevo, digamos.
No, yo comparto plenamente lo que señala Jorge y Cristian también, en el sentido que esta es una actividad cívica, es una responsabilidad cívica. El chileno común y corriente está acostumbrado, por ejemplo, a las elecciones. Para la mayor parte de los chilenos, el proceso, ¿no es cierto?, electoral y el hecho de ir a sufragar es una tarea republicana. Y del mismo modo, hoy día nosotros comprobamos que este ejercicio sigue siendo una tarea de país. Yo creo que en el imaginario republicano está esto de que nosotros debemos concurrir cada vez que se nos convoque para este tipo de situación. Cristian, tu impresión en Vitacura y otra pregunta a la vez, ¿para qué sirve un censo? Léase, ¿cómo nos beneficia el censo en la práctica? Se habla desde la distribución en los municipios hasta las vacunas. A ver, mi impresión en Vitacura fue similar a la de Cristian en Estación Central, digamos, mucha gente en la calle, participando de manera muy comprometida. Gente que en otras condiciones no tiene idea de que es un censo, estaban ahí aprendiendo y aplicándolo, digamos. A mí se me recibió muy bien. Obviamente son 11 hogares, 11 viviendas, perdón, las que yo entrevisté. Entonces no hay una muestra representativa, pero uno puede decir, mira, fui muy bien recibido en todas las casas. Preguntándome para qué servía, preguntándome cuál es la diferencia, interesados por este tema, que fuera un censo abreviado, cuáles eran las razones particulares de eso, digamos, por qué habían ciertas preguntas y no otras. Yo creo que fue una muy buena, para mí fue una buena experiencia, ya que yo no la había tenido antes, por lo demás. ¿Y el para qué nos beneficia? ¿Para qué nos beneficia? Clave, digamos, o sea, la importancia de un censo es múltiple. Desde efectivamente, lo he dicho 3 veces, elegir dónde se coloca un policlínico. ¿Ya? Es decir, si vemos que la población está cambiando entre 2 periodos censales o entre 3, podemos decidir, bueno, aquí necesitamos más escuelas, menos escuelas, más colegios, etcétera, sin tener que esperar mayor tiempo, digamos, podemos ir siguiendo. Nos permite también reestructurar todas las que son las muestras para encuestas como la CACEN. O sea, la base de la CACEN es el censo, ¿ya? Porque podemos saber dónde ha crecido más la población, dónde no ha crecido. Imagínate, hablaban hace unos días atrás de los edificios estos grandotes en Estación Central, hace 15 años, digamos, no estaban. Entonces hay que reformular una encuesta para poder aplicarla, una CACEN, toda la muestra para poder aplicarla en esa zona. ¿Para qué nos sirve? Para conocer cómo son las familias chilenas, cómo ha cambiado la familia chilena. En este caso, porque no tenemos más grandes, no tenemos otras preguntas como religión, discapacidad, etcétera. Pero nos sirve, bueno, temas de migración, que es el tema que Carmen y yo trabajamos, para el tema de la familia, etcétera. Hay un montón de conocimientos de qué es lo que es Chile que nos da este censo. Y por otro lado también reafirma la identidad chilena. El INE tiene un libro online cortito, digamos, que se llama la identidad chilena a través de los censos, que va desde 1813, si no me equivoco, hasta ahora. Y efectivamente va contando cómo el censo construye la identidad, o ayuda a construir identidad. Bueno, hablando del INE, su directora nacional, Jimena Clark, dio cuñas, ¿no? Entregó información clave respecto del proceso vivido esta jornada y también ciertos balances. Tenemos esa declaración, Jimena Clark para Cultura Verdadera. Miren. Estamos todavía en el proceso de digitar el conjunto de información y estadísticas que nos van a permitir evaluar este proceso, pero desde ya se puede decir que es un proceso bastante positivo. Por otro lado, pueden, a través de una plataforma web que vamos a instalar este día viernes en el sitio censo2017.cl, responder el censo, la encuesta en línea, ¿ya? Esto también es algo inédito en nuestro país. Esto va a constituir de alguna manera, por un lado, recuperar información y por otro lado, un piloto para lo que podría ser un censo del futuro. ¿Ya? Vamos a evaluar también cómo funciona este sistema, pero desde ya hay 2 formas como las personas que no estuvieron en sus viviendas pueden entregar la información. Para aquellas personas que no tuvieron visitas de censistas en el día de hoy,
por las razones que fueran, y esto ocurre siempre en los censos de modalidad de hecho. Nosotros vamos a llegar a sus casas. Acá el operativo realmente no termina en este día, si bien el grueso de la población fue censada en este día, sino que continúa un par de semanas más. Los días que continúan no aplica el concepto de feriado y por lo mismo no es evidente que las personas estén en sus casas, ¿ya? Sin embargo, los protocolos acá funcionan de esta forma. Nosotros vamos a ir a las viviendas. Si las personas están, obviamente las vamos a censar. Si no estuvieran, vamos a dejar esa misma situación que dejamos hoy día para los casos en donde había viviendas con moradores ausentes. En ese contexto se da la oportunidad también para que las personas puedan elegir si es que van a un lugar físicamente a entregar la información o si es que deciden entregar esta información a través de un sitio internet. La verdadera a través de las pantallas de la red. Ahí teníamos la declaración de Jimena Clark, la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. Hay polémicas y que me gustaría empezar a aclarar desde ya, ¿no? Estaba revisando en la prensa desde muy temprano, por ejemplo, esto para muestra un botón, la declaración de Ricardo Neupert, él es demógrafo y observador internacional del Fondo de Población de la ONU, quien criticó no solo el diseño de este censo 2017, que en vez de tener 42 preguntas, las habituales, contempló solo 21, sino también la calificación de comillas abreviado. Dice, es un término que no había escuchado para referirse a un censo con menos preguntas que las convencionales, que son las sugeridas por los organismos internacionales. Afirma, el problema es que se dejó de preguntar temas importantes como discapacidad y nacionalidad. Tengo mis dudas si gana en eficiencia, si se reduce en unas cuantas preguntas. Y si está perdiendo la posibilidad de recolectar información valiosa. Profesor Pinto, ¿qué opina usted respecto de los dichos de Ricardo Neupert, demógrafo y observador internacional del Fondo de Población de la ONU? Bueno, son declaraciones muy interesantes, pero que yo no comparto plenamente. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que este censo se realiza por los defectos que tuvo el censo del año 2012, ¿no? En plan arreglín. Yo no diría eso, pero de todas maneras... En plan enchulémoslo. Podría ser algo así, pero se necesitaban recoger algunos datos que lamentablemente no se recogieron en el año 2012, o más bien datos que en el año 2012 se recogieron mal. Por ejemplo, el indicador que tiene relación con quienes no fueron censados, en algunas comunas alcanzó el 73% Muchísimo. de población no censada. En todo el país hubo un porcentaje también muy alto de población no censada, subregistro. El censo del año 2012 fue un censo de derecho, que es muy complejo. El censo del año 2012 se empezó a preparar el año 2007, 5 años, pero a última hora el gobierno del presidente Piñera decidió cambiar el censo de hecho, que eran los censos que nosotros hacíamos tradicionalmente chilenos, por un censo de derecho. Y un censo de derecho que censa a la gente por el lugar donde reside, ¿no? Es un censo muy complejo. Entonces, este censo en realidad lo que apuntaba era a corregir esas deficiencias del censo del año 2012. Por lo tanto, no me parece que haya sido un ejercicio que no tenga utilidad. Por el contrario, yo pienso que, como vamos a tener que repetir un censo formal dentro de los próximos años, me comentaba Carmen, el 2020, ¿no? Este censo por lo menos va a corregir parte de las deficiencias del año 2012. El origen de este censo es precisamente ese. Cristian Parker, misma pregunta para ti, la ausencia de ciertas preguntas que para muchos nos parecen claves en el censo. Mira, lo que sucede es lo siguiente, que efectivamente el fracaso del censo 2012, ¿no? Nos deja con una ausencia de información válida que es grave para el país, es grave para la formulación de políticas públicas y todo lo que significa la utilidad que tiene un censo. De tal manera que había que hacer algo, y yo por eso que no estoy de acuerdo con esa palabra arreglir, porque no es eso. O sea, por seriedad, este país se merece un censo como corresponde, un censo que todos los países en desarrollo, ¿no? Realizan de manera con mucha seriedad. Entonces, este censo, a mí me parece que para que fuese serio, tenía que realizarse de manera viable, ¿ya? Y para que fuese viable, yo creo que
la alternativa escogida de lo que se llama el censo abreviado, quizás es la alternativa más conveniente. ¿En qué sentido? El censo abreviado, ¿qué significa? Significa que se reducen un conjunto de variables, ¿no? Que después no se traducen en preguntas y que por lo tanto no van a aparecer en el conjunto de datos estadísticos sobre la población en general. Se han reducido básicamente dos grandes variables que obviamente que en un censo normal debieran estar, ¿no? Como es la nacionalidad y como es el tema religión, pero que a mí me parece que la alternativa de censo de hecho, sobre la base de un censo que se hace en un solo día, fíjate tú lo siguiente, todas las organizaciones internacionales, ¿no?, desde fines del siglo XIX recomiendan que los censos deben ser en un solo día y por lo tanto censos de hecho. Ahora, obviamente que existen otras posibilidades, claro, pero la mejor manera es esa. Y el país no estaba en condiciones de hacer un censo de hecho, dado que ya había gastado todos los recursos en el censo 2012. Por lo tanto, este censo, además es que este censo abreviado, yo quiero decir lo siguiente, hay un costo-beneficio. Es cierto que no tenemos ciertos datos, pero vamos a tener una cantidad de datos relativos, por ejemplo, a migración, que son riquísimos. Todo el conjunto de preguntas de migración son fundamentales. Otros datos que aquí se están recogiendo, preguntas sobre pertenencia a pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Los datos sobre educación, nivel educativo. Yo tengo técnicamente las preguntas sobre educación de este cuestionario a mí me parece que son muy superiores a cómo se han hecho en otros censos. De tal manera que ojalá, eso espero, digamos, que tenga un éxito todo lo que significa el censo en el sentido de recoger toda la información, porque como dijo la directora del INE, el censo no concluye hoy día, porque es cierto, siempre hay algunos hogares, alguna omisión y siempre hay la posibilidad de volver después. Incluso yo mismo, por ejemplo, hoy día uno tiene un recorrido que a ti te asignan y en ese recorrido tú tienes que encuestar a todos. Y aquel hogar, aquella vivienda donde no está, tú terminas el recorrido y después vuelves. Y si no está, averigua si efectivamente vive alguien o no. Y si no vive alguien, le pones vivienda deshabitada, o si vive alguien, entonces tú le dejas una citación. Y esa citación significa que la persona tiene que ir, ¿no es cierto?, a una oficina determinada a entregar todos sus datos. Si entrega todos sus datos, perfecto. Si no entrega, va a tener una multa. Pero bueno, el ideal en estos censos es que toda la información, toda, que está en el formulario esté llena para la totalidad de las personas. Porque el grave error del censo 2012 no fue el censo de vivienda, fue el censo de personas. Tuvimos cerca un 9,5 creo por ciento de omisión. O sea, un 9,5% de población que no fue censada. Lo que distorsiona cualquier política distorsiona pública. Cualquier cosa. Y además esa omisión fue totalmente desequilibrada. Porque, como dice Jorge, en algunas comunas fue tremenda, en otras muy poca. Carmen, sé que me quieres decir algo, pero te quiero sumar un tema que también fue discutido, y la figura del jefe de hogar. ¿Cuál es la idea de definir un jefe de hogar? Muchas personas siendo encuestadas decían, bueno, ¿por qué es importante tener ese dato? Ya, pero primero quiero continuar con lo que estaba señalando Cristian. Yo creo que todos los censos que se han hecho en la historia de Chile han sido criticados de la misma manera que se está criticando el del 2012 y ¿no? Todos, no conozco ninguno en que la opinión pública haya dicho efectivamente le apuntamos en esta oportunidad. Todos han sido criticados. Sin embargo, nosotros podemos señalar que Chile es uno de los países de América Latina, ¿no?, y en general de Occidente, que tiene una organización censal decenal extraordinaria. Y si uno ve y mira en el largo tiempo los recuentos de población, se da cuenta que efectivamente dan una fotografía de lo que era el país en ese momento. Ahora, las fotografías pueden ser diáfanas, las fotografías a veces pueden ser tenues, pero mal que mal, una fotografía. Yo defiendo los censos y defiendo el censo del 2012 porque
nos da la posibilidad de proyectar en el decenio lo que estaba ocurriendo. Para la investigación es sumamente relevante esa continuidad. Dicho eso, vuelvo al tema del jefe de hogar. Bueno, esa pregunta, por cierto, causa cierta discusión en algunos hogares, quién es el jefe de hogar y quién no, ¿no es cierto? Porque hoy día la cantidad de mujeres, por ejemplo, que son jefas de hogar, pero ahí no hay problema cuando ellas son solas. Claro. El tema es cuando es un matrimonio. Ambos trabajan, ambos aportan. Ambos trabajan, ambos aportan. Ambos sacan el buque adelante. Ambos sacan el buque. Pero conforme, ¿no es cierto?, nuestra tradición chilena es el hombre quien habla. Y mayoritariamente las mujeres permitimos que sea el dueño de casa, como se dice en el Chile tradicional, quien dé las respuestas. Creo que son pocos los hogares en que efectivamente, o porque el hombre no quiere hablar, pero siempre la mujer cede al varón esa posibilidad. Cristian Doña, ¿fue efectivamente así la experiencia que tuviste en Vitacura, por ejemplo? ¿El jefe de hogar era por lo general el hombre de la casa? Quiero ver dos cosas, digamos. Una, sí. No me tocó ninguna jefa de hogar. Me tocó una jefa de hogar mujer, pero una mujer sola. A mí al revés. Si no me equivoco, me tocó una sola. Ahora tampoco puedo decir mucho, el secreto estadístico en el censo. Excelente. Oye, pero paréntesis, te interrumpo, Cristian, porque Cristian Parker me sopla aquí a mi lado, ¿no? Lo tengo aquí, me sopla en mi oreja izquierda, que en Estación Central la realidad fue totalmente distinta. Fue al revés. En Vitacura, prácticamente todos menos uno, los jefes de hogar eran hombres, versus que en la Estación Central era al inversa. Al inversa. Yo estuve 11 hogares donde había pareja, hombre, mujer, y jefe de hogar, mujer. Y la mayoría, mujer, jefe de hogar. Me parece, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es una situación que ha ido cambiando. Ahora, pero bueno, es muy... Lo importante, claro. No es representativo. No es representativo. Ninguno de los dos casos. Ninguno de los dos casos, exacto. Lo que hay que pensar son varias cosas acá, en términos de cómo se elige el jefe de hogar y cómo los errores del censo del 2012 al final. Lo que hay que mostrar, lo que hay que tratar de explicar es cuáles son los errores y cuáles son las posibilidades de un censo. Claro. A nosotros siempre se nos enseñó que el censo se contaba al 100% de la población. Y no hay ningún país del mundo que cuente el 100% de la población. Es imposible. No hay censos perfectos. No hay censos perfectos. ¿Ya? Entonces se pueden decir, no, porque el error en el censo del 2012 fue un 5%, perdón, un 9 y tanto %, y en el del 2002 fue un 7%. Entonces, pero la diferencia está en cómo se distribuye el error. ¿Ya? O sea, es diferente si yo tengo un edificio de 10 pisos con 5 departamentos, tengo 50 viviendas, por ejemplo. Si yo tengo una casa del piso 2, una en el 7 y una en el 10 y una en el 15, hacia al azar, no hay problema el error. Si yo tengo todo un piso que me falta, ahí sí tengo un problema, porque no puedo imputar, que es el término técnico, ese piso de lo que conozco. Y eso fue lo que sucedió en 2012. Y eso es una de las cosas importantes de lo que pasó en el 2012. Que este error de 70 y tantos % en una comuna, en otro, no es posible imputarlo, eran sectores completos. Entonces no había cómo, había demasiado azar. Y ese es el problema. Pero, gran cosa, bueno, la pregunta de nacionalidad es una pregunta que no se hace en todos los censos. Es una pregunta rara. De hecho, en términos de migración, no es una buena pregunta. Uno no ocupa la pregunta de nacionalidad para medir migración, para nada. Entonces no es necesariamente una buena pregunta. La pregunta de discapacidad uno puede decir falta, pero si agregamos esa pregunta, fíjate, el censo, el formato que tiene Cristian Parker ahí, habría que agregar toda una hoja. Y el costo de agregar una hoja es gigante. El costo de agregar cada pregunta es gigante. Es una pregunta necesaria y debe estar en el 2022. Ahora, no debe faltar. Pero es que mucha gente en casa se preguntaba, esto es puro sentido común, ¿no? Si se paraliza todo el país, si salen miles de personas a la calle a censar, si se decreta un feriado nacional irrenunciable, ¿qué cuesta agregar las otras preguntas? Millones. Ya estamos ahí. Estamos en la ley de los grandes números. Cuesta millones, estamos en la ley de los grandes números. Hacemos un breve alto y discutimos de esto y más en Cultura Verdadera. Capítulo especial, Censo 2017, la gran encuesta país. Vamos y volvemos.
Queridos amigos, son ya las 10 de la noche con 31 minutos en vivo y en directo. Cultura Verdadera, capítulo especial dedicado a la gran encuesta de Chile. Censo 2017 con un panel de expertos para poder discutirlo todo. Hablábamos un poco de el backstage, las críticas y también quiero partir este bloque hablando respecto de la proyección internacional que tiene el Censo de Chile respecto de otros países de la región, ¿no? Ya señalaba el profesor Pinto respecto de que Chile tiene un historial de censo bastante macizo respecto de lo que sucede en otros países. Algo nos explicaba que solo Colombia nos lleva a la delantera, pero por sobre los otros países estamos en muy buena posición. Cristian Doña, ¿cuál es tu percepción respecto del censo de Chile sobre sus pares? Más que lo que yo quería comentar acerca de este tema es que hay un estándar internacional para censos que define Naciones Unidas. Ya. Y en Chile, bueno, o sea, en el caso de América Latina, el CELADE y la CEPAL, digamos. Entonces, las preguntas deben ser comparables internacionalmente. Por eso es que, entre otras cosas, se mantiene esta pregunta del jefe de hogar, jefe o jefa de hogar, ¿ya? Porque está en todos los censos. Y lo que hace esa pregunta es definir un sistema de relaciones entre la primera persona que contesta y el resto de las personas que viven en ese hogar. Claro. No es una relación, no está buscando necesariamente, aunque uno puede discutir desde una perspectiva de género cómo está hecha la pregunta, pero no está buscando establecer quién domina el hogar. Son dos cosas totalmente diferentes. No hay una visión normativa acerca del jefe de hogar. Simplemente, es decir, tenemos una persona en la cabeza y vemos cómo funciona el resto, cómo se relacionan. Hay censo antiguo, en el censo de Estados Unidos, que incluso preguntaban por concubinas, digamos. O sea, en la lista de parentesco aparecía concubina abajo. Entonces, claro, lo otro es que no estoy seguro si en la literatura sobre censo existe la noción de censo abreviado, lo cual no es un problema, porque la que es más común es la de conteo de población, este conteo intermedio que se hace entre dos censos decenales. Y eso es lo que es Chile. La forma de censo abreviado es una explicación mucho más coloquial, de sentido común, de cómo se hizo este censo. Pero es realmente un conteo de población, ¿ya? Que se hace en muchos países. Irlanda tiene censos cada 5 años, ¿ya? Por ejemplo, y hay otros países que también lo hacen. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tiene censos cada 10 años. Pero el censo de Estados Unidos son 7 preguntas, 8 preguntas. ¿Ya? Es lo que se llama la forma corta. No pregunta por discapacidad, no pregunta por nacionalidad, no pregunta... ¿Por religión? Por religión. No, ningún censo de Estados Unidos pregunta por religión. Mira. ¿Ya? Y lo que hay es que de ahora, desde el año 2010 en adelante, la equivalente a la CACEN, que es el American Community Survey, se hace que todos los años o cada 2 años, todos los años, a una muestra que está basada en el censo decenal y que es la forma larga, que tiene 42 más preguntas. Entonces, eventualmente los países más grandes, con mayor número de población, están optando por eso, un conteo de población muy breve, 10, 15 preguntas, y encuestas de hogares con muestras grandes todos los años. Cristian, para responderle a la gente en casa, ¿no? Que decía, se paralizó el país, estuvimos aquí de punto fijo para tan poquitas preguntas. Tú me decías que agregar 1, 2 preguntas más o volver al escenario original de 42 versus las 21, sí tiene un costo y parece que es bastante grande, ¿no? Imagínate, significa agregar, partiendo por esto, digamos, sin contar nada más, significa agregar una página más a cada, en vez de que sea una plana, para personas significan 2 planas. Imagínate, el cuadernillo tiene 10 páginas, más o menos, significan 20, ¿no? Más todas las preguntas sobre vivienda. Entonces, imprimir eso ya es un costo, ¿ya? En términos de censistas, si tú te demoras 4 horas o 4 horas más o menos en censar 15 viviendas, digamos, ya en este censo, te demora el doble. Entonces lo más probable es que necesites no 500.000, sino 800.000 voluntarios, 800.000 personas trabajando. A eso súmale toda la pirámide para arriba, digamos, de gente que está guiando. Entonces es muy, muy, muy caro. Y no es agregar una pregunta, es ver cómo diagramar este censo para que sea de fácil lectura y que vayan las preguntas teniendo sentido. Hay hay años de estudio, hay libros, artículos de revista, o sea, hay muchísima literatura en cómo debe una encuesta o un censo, que al final el censo es un tipo de encuesta, claro, debe diagramarse para que funcione. Y eso es plata, eso finalmente es mucho, mucho, mucho dinero. Carmen, te quiero preguntar respecto de una de las preguntas que más han llamado la atención. Y es esta de, ¿en qué comuna vivía tu madre cuando naciste? ¿Cuál es la relevancia de esa pregunta en la encuesta? Tiene, a mi juicio,
dos formas de observarla. Una en el nivel nacional, que uno puede a través de eso ir comprobando la migración interna, ¿no? Porque además le preguntan, ¿dónde vivía usted en el 2012? Claro. ¿No? Y la madre, en fin. Entonces puede uno necesariamente ahí deducir el tema de la migración interna, que hoy día es relevante y a lo mejor después podemos comentar ese tema que es muy significativo. Y por otra parte, bueno, si nació en otro país es evidente que ahí está refiriéndose a un tema migratorio. Profesor Pinto, cuando hablamos de pueblos originarios y cuando hablamos justamente sobre aquella pregunta de pueblos indígenas, ¿en qué los beneficia? ¿En qué beneficia a las etnias que esta pregunta se haga en un censo? Bueno, el tema es bastante complejo, ¿eh? Y yo quisiera partir señalando que este país tiene un doble estándar. A ver. Por una parte, es un país que se declara uninacional, unicultural. Bueno, un amigo mío nos señala que somos un país de monos. Somos monos nacionales, monoculturales, monoexportadores, etcétera. Entonces, yo creo que un país que elabora un censo y que transforme este censo en el fundamento para consolidar la identidad nacional es un censo ya que podríamos definir como propio de un país colonialista. Yo creo que ese es un riesgo que debemos evitar. Y cuando digo que Chile tiene un doble estándar es porque hasta el año 1952 todos los censos chilenos empadronaron aparte a la población mapuche. En el censo del año 52 aparecen mapuches desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Mira. En el caso de Antofagasta se trató de dos mujeres que probablemente migraron al norte para trabajar en el servicio doméstico o en algún oficio propio de las mujeres en los años 50. Por lo tanto, este país se niega hoy día a reconocer la pluriculturalidad y la plurinacionalidad cuando en los censos, documentos oficiales, aparece la población mapuche censada aparte. En el año 40 se censó la población mapuche a través de sus rucas, o sea, por vivienda. Desaparecen esas preguntas en los años siguientes y el año 92 se vuelve a consultar, el año 12 y hoy día. Por lo tanto, yo creo que ya es hora que los censos dejen de ser un instrumento al servicio de un Estado colonialista que impone una nacionalidad. Profesor Pinto, y esa pregunta yo creo que salva esa situación. Deme un segundo, seguimos discutiendo sobre esta red. Nuestro hashtag está abierto en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslarred, para tus comentarios, preguntas, tu análisis de lo vivido como censista o como censado. Profesor Pinto. Bueno, yo le decía entonces que este país tiene un doble estándar, porque por una parte nos negamos a reconocer al pueblo mapuche como un pueblo con una identidad propia y nos negamos a avanzar en la dirección correcta, que sería definir a Chile como un Estado plurinacional. Cristian Parker, ¿de acuerdo con la posición del profesor Jorge Pinto? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que los censos son reflejo de dos cosas. Por una parte son reflejo de una voluntad determinada de un Estado que de alguna manera construye a través de el recensamiento de la población una imagen que quiere proyectar. Y en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con Jorge en el sentido de que este es un Estado un poquito esquizofrénico, en el sentido de que se declara unitario, e incluso más, uno podría decir, los censos siempre fueron concebidos originalmente como en función de la construcción del Estado-Nación, desde el siglo XIX. ¿Ya? Sin embargo, por la vía de los hechos, el censo tiene que reconocer una realidad. Y la realidad es que en nuestro país hay esta diversidad de grupos, diversidad étnica, claro. E incluso más, fíjate, muy interesante, el INE hace un formulario en mapudungún, ¿ya? Junto con otros idiomas, ¿no? Con el francés, con el inglés, que también el creol, por la gran cantidad de migrantes haitianos, ¿no es cierto? Pero el hecho de que haga un formulario especial en esos idiomas ya está reconociendo. Esa es otra variable que falta
en un censo completo y que en este censo abreviado no está, es la variable lengua. Esa es una variable muy importante que habría que incorporar en el próximo censo nacional. Está en el del 2012. En el 2012 está. Está. Exactamente. ¿Qué otras variables, Cristian Doña, crees faltaron en este censo abreviado y que son fundamentales en este proceso acotado, ¿no? A mí, a ver, lo que pasa es que yo parto de la siguiente premisa, digamos. Si no tenemos más espacio, ¿qué pregunta sacaría para poner otra? Perfecto. ¿Ya? Una por otra, digamos. Una por otra. O sea, no hay más espacio. ¿Tú prescindirías de alguna de las que se hizo hoy? Hay algunas preguntas que son más difíciles de analizar. Por lo tanto, las dejaría un poco fuera. La pregunta sobre actividad económica. Creo que podrían haber mejores preguntas para evaluar, más que actividad económica, por ejemplo, una pregunta interesante y que está en el censo es si tú eres patrón o empleado, creo que son 3 o 4 categorías. Pero, por ejemplo, no hay preguntas sobre Fuerzas Armadas, que hay en el censo... en el censo largo, digamos. Entonces, en vez de la pregunta sobre ocupación, que ocupa un espacio ahí, perdón, de actividad, pondría esta pregunta sobre en qué lugar estás tú del mercado laboral, digamos, o sea, del espacio laboral. Entonces, si eres patrón, si eres empleado, si eres trabajador por cuenta propia, si estás en la Fuerza Armada, digamos. Creo que esa es una pregunta que es más, para mí, en este momento es más interesante que una pregunta sobre actividad directamente. Carmen, ¿y para ti? Aparte, una pregunta más simple y llenar también. Para ti, ¿qué preguntas serían prescindibles para ti y agregarías otras? ¿Otras que sí te parecen fundamentales? Es que yo quiero dar el fundamento de por qué a mí me parece que las preguntas en cada censo van variando. Porque como aquí se ha dicho, ¿no es cierto?, hay todo un imaginario que queda contenido en las preguntas que se están haciendo conforme la imagen de país que se quiere proyectar. Entonces, por cierto, que a comienzos del siglo XIX, cuando éramos recién una república incipiente, lo que le importaba a las autoridades de ese momento era precisamente consolidar el Estado-Nación. En cambio, hoy día, los problemas que tiene nuestro país, su imaginario de país, yo pienso que apunta directamente al cuestionario que se hizo. Yo encuentro que es muy preciso. Yo no le cambiaría nada, porque además quiero señalar que así como van cambiando las preguntas, porque también algunas han sido superadas. Por ejemplo, aquí no se pregunta, ¿usted tiene televisión? ¿Usted tiene celular? Claro. No, si está superado. Pregunta que estaba en el antiguo censo. Preguntas que estaban antes. Por ejemplo, aquí hemos dicho que los censos sirven, ¿no es cierto?, para la elaboración de las políticas públicas. No viene la pregunta de los discapacitados, porque del censo anterior y del fallido del 2012, no quiero llamarlo así, pero eso se preguntaba, ¿no es cierto? Y había 2 millones de gente, ¿no es cierto?, que declaraba que tenía alguna dificultad, algún tipo de discapacidad. Y hoy día no, porque las políticas públicas precisamente han abordado eso. Como por ejemplo también se preguntaba por el inglés. Hoy día no se pregunta por el inglés porque las políticas públicas van apuntando a aquello que el anterior censo señala como una deficiencia. Cristian, te cedo la palabra, pero antes a ambos Cristianes, ¿no? Pero tenemos que revisar nuestra nota. El equipo de Mentiras Verdaderas ha hecho un balance completísimo de lo que significa este censo 2017 y además hacemos una retrospectiva, la historia de los censos para Chile. Pongan atención, estás al aire, Cultura Verdadera a través de las pantallas de la radio. Seguramente en este preciso momento su sello censal está pegado en su puerta. Y es que durante toda esta jornada Chile paralizó sus labores para abocarse a las estadísticas. Nos referimos al censo abreviado 2017. ¿Cuántas personas hay en Chile? ¿Cuál es la condición física de su hogar y su situación laboral? Estas y otras preguntas fueron respondidas el día de hoy. Ahora usted se preguntará por qué adelantaron el censo 5 años. Pues bien, todo comenzó en 2012, con los cuestionamientos por los resultados del censo realizado ese mismo año y donde Francisco Lavé, exdirector del INE, fue duramente criticado. Incluso el entonces presidente Sebastián Piñera tuvo que pedir perdón. Un
pie la historia de un proceso que a lo largo de nuestra vida republicana nos ha permitido cuantificar con cifras certeras e importantes a Chile y a quienes lo habitan. ¿Cómo habrá sido el primer censo en Chile? 1811. Diputados de ese entonces no estaban de acuerdo con la distribución de los representantes por distrito, por lo que se decidió enumerar de forma exacta a todos los habitantes y así establecer y definir la representación de cada distrito. Sin embargo, en ese año José Miguel Carrera cerró el Congreso, frustrando la ejecución del conteo. En 1813, la Junta de Gobierno compuesta por Francisco Antonio Pérez, José Miguel Infante y Agustín Izaguirre retomó la iniciativa y ordenó la ejecución del censo. A pesar de esto, no se estableció como oficial un censo en Chile hasta 1835. Los censos toda la vida han sido en extremo importantes para tomar decisiones en base a algo tan clave como es cuántas personas somos. Pero no solamente la contabilización, sino también la caracterización. Cuántos somos y cómo somos. Estamos hablando no solo a nivel país tampoco, sino que país, región, comuna, incluso barrio. Las decisiones de partida, las decisiones de financiamiento para cada municipio, cuántos recursos se les entregan, depende de la cantidad de habitantes que tenga la comuna. Desde 1952, por ejemplo, que los censos de población se hacen en conjunto con los censos de vivienda. En consecuencia, podemos hablar de esta foto integral tanto para viviendas, para hogares dentro de las viviendas y para personas que componen cada hogar. Chile ha cambiado, tanto así que las cifras lo denotan. Si en 1833 la población chilena alcanzaba el 1.103.036 habitantes, en 1930 éramos 4.287.445 personas. En 1992, las cifras se disparan y alcanzan los 13.348.401. Y en 2002 fueron las últimas cifras oficiales, los 15.116.435 habitantes. Otro dato relevante son las creencias. El censo de 2002 consultó 9 opciones en la pregunta sobre religión, ampliando así el número de alternativas respecto a los censos anteriores. Los resultados obtenidos indicaron que el 69,96% de los habitantes se declaró católico, una disminución en su porcentaje, ya que en 1992 el 76,7% hizo esta afirmación. Y si tomamos en cuenta la cifra del 2012, la baja se hace aún más patente, ya que el 67,37% de la población se reconoce católica, una diferencia de casi 10 puntos porcentuales en 2 décadas. Desde el retorno de la democracia en Chile a comienzos de la década del 90, Chile se convirtió en un importante destino para inmigrantes, especialmente de la región, lo que explica por el fortalecimiento de la economía y la estabilidad política. La migración está asociada de manera estructural con el trabajo. ¿Ya? Es decir, o sea, si no hay trabajo en Chile para migrantes, ¿ya? O si no hay una oferta de trabajo adicional, ¿ya? No van a venir migrantes a Chile. El principal colectivo sigue siendo el peruano, digamos, que ya tenía una presencia importante en el 92 y en el 2002 sobre todo, pero ha aparecido instalado con mucha fuerza el colectivo colombiano. El colombiano era un colectivo muy marginal en términos de su presencia en Chile, y hoy día el segundo colectivo que reside en Chile, ¿ya? En términos de su magnitud. La migración se ha diversificado también en términos, uno podría decir, raciales. La población afrodescendiente tampoco ha tenido una presencia significativa en Chile y hoy día es la que más crece. Normalmente son migrantes que se insertan en sectores de la economía, ¿ya? Muy precarios, ¿ya? En trabajos muy inestables, con condiciones muy degradadas también, y que por lo mismo los chilenos evitan. Este exponencial aumento de inmigrantes se puede ejemplificar con la siguiente cifra. En 1992 había 1.666 colombianos en Chile y según la CACEM 2015 el número se incrementó a 63.481. En haitianos la cifra es aún más explosiva. Según el censo del 2002 eran solo 50, mientras que en el 2016 se estimó un número de 41.000 personas.
Definitivamente el panorama de Chile ha cambiado. Los resultados preliminares de este censo abreviado estarán el tercer trimestre y los definitivos debieran conocerse a fines de este mismo año. ¿Cómo ha sido la evolución del pueblo chileno a lo largo de la historia? Quienes componemos esta angosta y larga franja de tierra, en Cultura Verdadera discutiremos sobre esta importante radiografía. Cuenta Twitter, @mentiras_la_red, cuando son exactamente las 10 de la noche con 56 minutos. Conversamos con nuestros expertos, nuestro panel, sobre los principales cambios en los censos, ¿no? Los principales cambios que han arrojado los censos a nivel histórico. Quiero partir con usted, profesor Jorge Pinto. Desde donde quiera usted haga el punto de balance, el punto de versus, el proceso que ha vivido Chile de cambio. Bueno, en primer lugar, yo diría que el primer empadronamiento que se hace en Chile, que podría asemejarse a un censo, corresponde a la última fase del periodo colonial, 1777-1778. Se hicieron dos empadronamientos, uno lo hizo la Iglesia y otro lo hizo la autoridad colonial. ¿Qué tipo de preguntas salían ahí? No salían preguntas propiamente tal, sino que era un conteo de población. Ya. Están las matrículas, están los nombres en algunos casos de las personas que fueron incorporadas a este empadronamiento. La Iglesia lo hizo a partir de las parroquias, curatos se llamaban en ese tiempo, y el gobierno colonial lo hizo a través de los corregimientos y la división interna que tenía la Capitanía General en ese momento. Números fundamentales para la revisión histórica, me imagino, porque sabíamos cuántos éramos en este país en aquel entonces. Ahora, esclavitud también. Exactamente. Habitualmente los censos partían de una que yo calificaría de obsesión. Siempre la idea era querer ser más de lo que realmente somos. Entonces, los censos provocaban ciertos desencantos, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, porque mientras esperábamos ser 10 millones, los censos arrojaban una cifra cercana a los 6, a los 7, y se buscaban explicaciones respecto de por qué no crecíamos, etcétera. Y entonces se hacía referencia a las bondades del territorio, ¿no?, y a la escasa población que amparaba este territorio. Y después el primer censo republicano podría ser el del año 1813, pero es un censo muy parcial, corresponde al Obispado de Santiago nada más. Ese lo hizo el gobierno. Después viene el censo del año 35, que se demoró 4 años. 4 años. Se compite con el de Piñera, en realidad, porque el de Piñera se hizo durante 3 meses, creo, ¿no? Este se hizo durante 5 años. No se ha publicado, es uno de los pocos censos que no se ha publicado, y Carmen Norambuena con su esposo, con Guillermo, tienen ese censo, y la verdad es que hemos conversado alguna vez la idea de publicar ese censo, porque ese censo no se ha publicado. Oye, está bueno eso, Carmen, el censo prohibido. No es el censo prohibido, sino que simplemente no se publicó. El censo perdido, claro. Ahora, se crea por esos años la Oficina de Estadística, por recomendación que hace Claudio Gay, el científico francés que estuvo en Chile, ¿no? Claro. Porque él consideraba que la Oficina de Estadística era clave para diseñar las políticas del Estado y al mismo tiempo para impulsar lo que en ese tiempo se llamaba el progreso, la felicidad de quienes vivíamos acá. Y a partir del año 35, cada 10 años, al amparo de la Oficina de Estadística, se van haciendo censos, de tal modo que llegamos hoy día creo que a los 20 o 21 censos, porque el país ha sido en este sentido muy responsable y cada 10 años ha repetido estos recuentos de población. Oye, un segundo, Carmen, es que la curiosidad nos mata, ¿no? ¿Qué dice ese censo perdido, el que nunca se publicó? ¿Qué demonios sale ahí? No, es que ese censo ha tenido mala suerte, porque... El censo Yeta. Exactamente, porque, bueno, el profesor Rolando Mellafe, Premio Nacional de Historia también, y gran experto en la historia censal de nuestro país, nos dio las pistas junto con René Salinas para que nosotros encontráramos ese censo. ¿Podemos recapitular a qué año corresponde? El censo perdido. El censo perdido. 1835 está datado en 1835, pero se hizo desde el 31 al 35. Cubre un tiempo largo. Entonces, bueno, primero lo que hicimos fue ir recogiendo los antecedentes de uno y otro lado hasta que lo pudimos ordenar. Pero cuando los tuvimos listos, pasaron 1000 cosas que no se pudo publicar de ninguna manera. Pero así es.
El censo perdido. Bueno, pero los censos además tienen otra característica. No solo son un recuento de la población, sino que van acompañados de estudios preliminares elaborados por las comisiones encargadas de poner en marcha el censo, ¿no? Que son, pero fabulosos. O sea, descripciones de la geografía del país, de los recursos, de la división administrativa. Trabajar con los censos es complicado porque la división administrativa se va modificando, por lo tanto podemos tener la cifra global, pero cuando se trata de ver las cifras por regiones, por comunas, no, ahí tenemos muchas dificultades. Cristian Parker. Sí, no, fíjate, agregando un poco a este dato de cómo en el siglo XIX se fueron desarrollando instituciones también, una cierta institucionalidad respecto a censo y estadística. Fíjate, quiero leer un parrafito corto del entonces ministro de Hacienda, Manuel Rengifo, ¿ya? Que creo que corresponde a la época de Manuel Bulnes. Manuel Bulnes creo que impulsó mucho esta institucionalidad, pero que también dice relación con esto que nos estamos preguntando hoy día. ¿Para qué sirve un censo? Claro. Dice, sensible es confesar que la estadística en Chile está todavía por establecerse. Sostenemos un comercio activo con muchos pueblos mercantiles del globo. Del globo, fíjate. Globalización, ¿eh? Y nos sería muy difícil fijar el valor y naturaleza de los cambios que lo alimentan. Ni sobre la población, ni sobre los productos o consumos nacionales hay dato alguno de confianza en que fundar cálculos para promover la mejora de nuestras instituciones o para celebrar tratados con potencias extranjeras. Sí, claro. Pareciera como que estuviera hablando a propósito de la globalización y los tratados de intercambio comercial hoy día, etcétera. Sí. Ese comentario lo hace a propósito de las desconfianzas que genera el censo del año 35 y de un censo anterior que también es bien extraño, que se hizo en la década del 20, en 1820. No recuerdo en este momento algunos detalles. Entonces Rengifo dice, aquí hay que empezar a poner en marcha un plan de política censal y eso se inicia en el año 52. Pero quiero terminar con un comentario. A mi juicio, el hito más importante en la historia censal de Chile se produce en el año 52, 1952. Yo creo que ese es el mejor censo que se ha hecho en Chile. 1952. ¿Por qué razón, profe? En primer lugar, porque es un censo, el primer censo de vivienda que acompaña al censo de población. En segundo lugar, porque trabajó un equipo enorme de funcionarios públicos comprometidos con esta actividad, con la incorporación de un historiador, Rolando Mellafe, que en ese momento estaba partiendo con la demografía histórica en Chile. Pero ese censo tiene una particularidad. Ese censo fue prácticamente monitoreado y puesto en marcha desde Estados Unidos. Yo tengo una hipótesis. Yo creo que ese censo fue el censo que se repitió en toda América Latina, la COTA, un organismo internacional instalado en Washington. Ese fue el que diseñó la política censal. A mi juicio, esa política censal diseñada en Washington fue clave para diseñar las políticas de Estados Unidos con América. De manera que a pesar de las ventajas que tiene ese censo, yo creo que está en el trasfondo esta intervención de Estados Unidos en América Latina en tiempos de la Guerra Fría. O sea, ¿usted me dice, profe, que ese fue el censo de la Guerra Fría? Ese fue el censo de la Guerra Fría. En palabras de la política que va a impulsar Truman, el plan Marshall para Europa, el panamericanismo para América Latina. Hay un artículo muy interesante de este sociólogo de la Católica, se me escapa en este momento el nombre, ¿no? Que explica precisamente que de alguna manera la acción de Estados Unidos, ¿no?, en América Latina se diseñó a partir de estos censos que se repiten. Todos los censos de América Latina se repiten bajo el mismo esquema. El esquema de la COTA, que es el organismo internacional que manipula a Estados Unidos, ¿no?, para la organización de los censos. Ese censo marca un cambio. Yo creo que antes del censo del año 52, los censos estaban orientados fundamentalmente a diseñar las políticas internas. Del censo del 52 en adelante tengo mis dudas. Carmen. Yo quiero... Nosotros los historiadores siempre tenemos una cartita bajo la manga. A ver. Mira, el profesor Pinto señala el interés de los Estados Unidos por nuestra información censal. Pero aquí tengo un documento que dice, bueno,
no se sabe cómo llegó a poder de don Claudio Gay, aún es posible que, en fin, un largo preámbulo para decir que el representante consular de los Estados Unidos en Chile, el señor Bland, quiso conocer la población del país para informar al Departamento de Estado. Y con este objeto solicitó a don Antonio José de Irizarry, que era ministro de O'Higgins, la estadística y demás informaciones pertinentes del censo levantado en 1813. Ya los Estados Unidos estaban interesadísimos en conocer la población en este país. Independiente de lo que hablábamos, claro, de el censo del la año figura de un mundo dividido en Guerra Fría. Sí, el censo del año 52 corresponde más bien a esta política de la segunda mitad del siglo XX en que la Unión Soviética y Estados Unidos se reparten el mundo, ¿no? Muchos han dicho que la Guerra Fría es una invención de las dos superpotencias, ¿no? Con el propósito de mantener su hegemonía en los distintos ámbitos de incidencia que tienen Rusia y en este caso Estados Unidos. Que lo que pasa es que es interesante hacer una reflexión desde el punto de vista de la sociología política ahí, y es que todo manejo de información en última instancia es manejo de poder. Exactamente. Y un censo es una fuente de información tremenda. Y por lo tanto, nosotros tenemos como ciudadanos que velar porque este tipo de información se maneje correctamente, para que el poder se maneje correctamente. Exacto. Y para que no sea una información que sea manejada en función de poderes ajenos o que... Porque aquí, desde aquí comen todos, digamos, desde el Estado hasta el marketing publicitario. Ah, sin duda, porque resulta que el censo es interesante lo siguiente. Un censo es, en realidad, son 3 censos a la vez, ¿no? Eso no se entiende bien. Es un censo de vivienda en este caso, es un censo de hogares y es un censo de personas, de población. Claro. ¿No? Ahora, cada uno de esos subcensos tiene una cantidad de información que no solo tiene incidencia directa sobre políticas públicas, por ejemplo el censo de vivienda sobre política de vivienda, sino que también tiene una incidencia en una serie de otros factores que dicen relación desde la investigación social, demográfica, socioeconómica, cultural, ¿no? Las empresas, ¿no? Por ejemplo, no se podría hacer buenas encuestas de opinión pública, y estas encuestas de opinión pública que son tan relativas, pero que sin embargo todo el mundo político, digamos, las valora tanto, y que por lo demás siempre sabemos que no son tan exactas, pero serían mucho más inexactas si no hubieran información censal validada, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hay una cantidad de elementos. Por ejemplo, te digo, ¿por qué se pregunta? Y voy a volver al tema del jefe de hogar, fíjate. ¿Ya? El jefe de hogar tiene una incidencia, no en términos, como explicaba mi tocayo Cristian, estricto de determinar quién domina, sino de establecer la estructura relacional de parentesco o de no parentesco al interior del hogar. Y eso nos posibilita, por ejemplo, entender bien cómo se modifica la estructura de la familia. Por ejemplo, esto que hoy día sabemos, y que yo creo que este censo lo va a revelar mucho mejor todavía, la estructura de la familia extendida, ¿no? Donde está papá, mamá, montones de hijos, abuelos, etc. Y a una familia nuclear. Sin embargo, ahora resulta que la familia monoparental, un papá, su hijo, incluso los hogares de una sola persona, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que hoy día están sucediendo con la familia chilena que tiene que ver, en última instancia, con cuestiones demográficas, pero que también, por ejemplo, van a tocar temas de salud, van a tocar temas de previsión, ¿no? Van a tocar una serie de temas vinculados con educación, etcétera, y necesitamos saber cómo ha cambiado. A ese respecto, fíjate, es súper interesante ver cómo se ha modificado la pirámide poblacional. La pirámide poblacional es aquello que los demógrafos establecen respecto a los tramos de edad, ¿no es cierto?, los tramos más jóvenes, ¿no es cierto?, hasta los de mayor edad.
Cristian, dame un segundo, vuelvo contigo, pero antes, queridos amigos, quiero de abril. Ya somos Trending Topic, somos tendencia en Twitter con tus comentarios, con tus preguntas, con tu análisis de lo vivido hoy en la gran encuesta de Chile, Censo 2017. Cristian Parker, volvemos contigo. Estabas haciendo un interesante análisis al respecto. No, lo que sucede es que una de las cosas, por ejemplo, que nosotros nos podemos dar cuenta cómo ha variado las características de la población, ¿no? Es la estructura por edad y lo que los demógrafos llaman la pirámide poblacional. Entonces, mira, yo desgraciadamente no me pude conseguir gráficos mejores, pido disculpas, pero la pirámide poblacional, ¿no?, del censo de 1940 comparado con una proyección, que eso todavía no es, pero que yo creo que va a ser una pirámide semejante, ¿no? La de mano sería de mano derecha, claro, derecha, la proyección 1940, actual, izquierda 2016. y la izquierda sería 1940. No, al revés. Al revés. No, a la derecha 1940. Ahí. A la derecha... No. A la derecha de la pantalla. Sí. A la derecha de la pantalla. Estamos en televisión, esto está al revés. Disculpa. Esto es en la magia de la tele, Cristian Parker. Correcto. A la derecha de su pantalla 1940, a la izquierda de su pantalla Chile 2016. Exactamente. Entonces, mira la gran diferencia, por ejemplo, en la base. Eso significa la cantidad de niños y de guaguas que había en 1940. Y ahora, ¿cómo se ha reducido? Y por arriba, cómo va creciendo este último tiempo los adultos y adultos mayores. Y eso tiene un impacto decisivo en todo el tema que se está discutiendo sobre la AFP y sobre todo el tema previsional. Ojo, no solo sobre la AFP, sino también en la reforma educacional. Porque al haber menos jóvenes, menos niños que están entrando a la educación, alguien podría preguntarse, ¿para qué necesitamos una reforma si ya tenemos menos niños? Oh, claro. Claro. Entonces, vamos a tener que necesitar menos escuelas a lo mejor. Claro, de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, que el caso que yo conozco un poco más, que el que he visto más, hay ciudades que están desarmando colegios nuevos, recién hechos, porque efectivamente ya no tienen niños, y creando más consultorios, ponte tú. Desarmando los colegios. Qué locura. Sí. Entonces, eso pasa. Ahora, dos cosas, estoy de acuerdo. Los censos pueden ocuparse para el mal. Y de hecho, hay un artículo buenísimo que yo lo ocupo en mis clases, está en inglés, sobre aquellos censos que se han ocupado para el mal. Por ejemplo, censos de Alemania de 1930. Aquí entramos en la gran conspiración de los censos. Claro, o sea, lo que pasa es que es, como decía Cristian, como han dicho también, la cantidad de información es tanta que se pueden usar para el mal. El Centro de Estudio de Población de la Universidad de Minnesota tiene un programa espectacular que recopila todos los censos de Estados Unidos. Están digitalizados hasta el año 40, porque después no es legal tenerlo el documento. Están todos los censos de América Latina desde el 60 en adelante, excepto el de Chile del 2012, y otros 60 países más, perdón. Y el lema de este centro es: usen esto para el bien y nunca para el mal. Y cuando uno se inscribe para tener esta información, es gratuito, uno tiene que firmar un compromiso que dice que uno va a usar esto para el bien y nunca para el mal. Y yo creo que eso, cuando nosotros hablamos de esta información, es lo clave. Por otro lado, tampoco quiero caer en el sentido común de el Estado, el Big Brother, digamos, claro, me está mirando y me quiere... Claro. Quiere mal usar esta información. Claro. Tampoco es así. Claro. Tampoco hay que caer en el tema de lo que ha pasado con las vacunas y todo el cuento. No, esta información es clave. Es muy importante tenerla. Me interesó esto que me dijiste respecto del censo alemán 1930, me dijiste. Sí, aproximadamente. ¿De qué forma se mal utilizaron esos datos? Bueno, con el censo tú puedes... En la práctica, digo. A ver, si queremos teoría de la conspiración, con un censo uno puede saber con relativo grado de certeza en qué comuna o en qué distrito censal hay una población mayor de X grupo. Claro. De X grupo diferente. Judío en ese caso. Judío en ese caso, claro. Entonces era más fácil saber dónde poner la plata, o el ejército, los soldados, las camisas pardas, lo que sea, para ir a buscarlo. ¿Ya? Y ahí ver, aquí hay un gueto, aquí hay un espacio habitado por este grupo, entonces es más fácil cerrar ese gueto. Y eso uno lo puede hacer cualquiera que tenga breves conocimientos de
uso mapa en línea, digamos, de programa de computación de mapa y un censo, es facilísimo hacerlo. Entonces no quiero caer en el cuento de el Estado nos quiere sonar, digamos, nos quiere tratar mal y por eso es un censo. No es eso. Pero sí se ha usado para cosas muy malas. Carmen. Yo quería hacer una pequeña acotación respecto de los gráficos que mostró Cristian, ¿no? De la pirámide de población, ¿no? Que cada vez se está invirtiendo más. Yo creo que, y otros estudiosos también lo han dicho, de aquí a 10 años más nosotros vamos a salir con grandes titulares, se necesitan migrantes, ¿no? Porque es imposible que la población hoy día menor sea capaz de sostener, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que van a entrar en la tercera edad. De modo que al modo de Canadá, nosotros vamos a requerir en no más de 10 años, mucho ingreso de población migrante. Esto es muy interesante porque cuando hoy se está discutiendo respecto de gran cantidad de población, de migrantes que llega a nuestro país, lo que genera muchas veces roces, choques culturales, conflictos sociales, conflictos domésticos muchas veces. Lo que me dice Carmen es que de aquí a 10 años más vamos a estar pidiendo, por favor, que vengan más. Déjame darte un dato. Puedo hacer una cosa anecdótica a propósito de lo que dice Carmen. Una cosa anecdótica. A propósito de la experiencia censal hoy día en Estación Central. En Estación Central ya están de 21 personas, 10 eran extranjeros. O sea, prácticamente la mitad que a mí me tocó de tus personas Estación Central ya es lo que tú estás planteando. Pero mira, hay una cosa tan interesante. Yo actualmente estoy haciendo un informe sobre migración en la región del Maule, que lo estamos trabajando con la Universidad Católica del Maule y la Escuela de Sociología. Y estuve viendo las proyecciones y las estimaciones del INE respecto de migración interna y migración internacional. La mayoría de las regiones pierden población por migración interna. Los saldos migratorios internos son negativos, es decir, chilenos, o no necesariamente chilenos, pero gente está saliendo de estas regiones, ¿ya? Y están siendo, comillas, muchas comillas, reemplazados por migrantes internacionales. En la región del Maule, para el 2015-2020, que son las proyecciones, estimaciones que tengo, desde el 2002 en adelante, está perdiendo alrededor de 1.500, 800 a 1.000 personas en cada una de las estimaciones. Y está ganando otras 2.000 o 3.000 por migración internacional. ¿Para qué decir la región del Biobío? El saldo migratorio de la región del Biobío hoy son 8.000 personas. O sea, ha perdido 8.000 personas. Ahora, suma resta, entonces no, 8.000 personas no es nada, pero es relevante en el largo plazo. Y está creciendo, en parte por la fecundidad, que ha ido está decayendo. En la región, en el Biobío, la tasa de reemplazo es de 1,4 hijos por mujer. Está ganando solamente por migración internacional. Tiene muy baja fecundidad, alta migración internacional, saldo migratorio negativo, migración neta. Entonces eso ya está pasando. Quiero volver a la pregunta original para que vayamos también al dato duro y hagamos ejercicio comparativo entre censo y censo. Profesor Pinto, principales cambios que han arrojado los censos, por ejemplo, en materia de crecimiento, urbanización, procesos migratorios, etcétera. Mire, lo que está ocurriendo hoy día en Chile, Ignacio, es producto de la demostración que permitieron los censos del año 52 en adelante. En realidad importan las cifras, ¿no? Somos 18 millones, etcétera, ¿no? Pero más importante que las cifras son la velocidad del crecimiento, que se puede medir a través de tasas. En el año 1960, la tasa de crecimiento del país era del 2,5%. Tasa de crecimiento poblacional. Tasa de crecimiento poblacional. Claro. Esa tasa de crecimiento poblacional no la podía resistir ningún país en vías de desarrollo. Entonces había que adoptar medidas para impedir que el crecimiento siguiera evolucionando a ese ritmo o a esa velocidad. Por lo tanto, se adoptaron una serie de políticas tendientes a frenar el crecimiento de la población. Y eso produjo un efecto no deseado, que se observa en la pirámide que mostraba Cristian hace un momento. Por lo tanto, en los años 60 se pensaron en dos soluciones. La primera solución era redistribuir la población de América Latina. Y la otra, control de natalidad.
perdone que me extienda un poco en esto, pero yo defendí una tesis doctoral en Inglaterra sobre demografía histórica en el siglo XVIII, financiado por una universidad norteamericana, Siracusa, y el Colegio San Anthony de Oxford. Yo estuve en Southampton, cerca de Oxford, pero ellos me apoyaron y ellos me llevaron allí junto con un grupo de historiadores que estábamos en la demografía en ese momento, con el propósito de ver qué espacios del continente no se habían poblado, o si se habían poblado, de qué vivía la gente allí. Claro. Entonces hicimos mapas poblacionales del siglo XVIII para ver las posibilidades que brindaba el continente para reubicar la población y evitar que el crecimiento frenara el desarrollo. ¿Qué descubrieron ahí? No sé de los resultados porque ese proyecto parece que no concluyó en algún informe definitivo. Hay una serie de estudios, yo estuve alrededor de 20 jóvenes en ese tiempo, investigadores latinoamericanos, que nos juntamos allá, hicimos reuniones, presentamos informes, pero finalmente no sé en qué derivó eso, porque la decisión que se adoptó fue la otra, control de natalidad. Y el control de la natalidad ha tenido efectos culturales sorprendentes en Chile. En primer lugar, aparecen los matrimonios con 1 o 2 hijos. Claro. En segundo lugar, algo muy importante, la mujer logra el control de su cuerpo. Y los movimientos feministas cobran mucha fuerza a partir de ese momento. Profe, esto está muy interesante. Vamos a hablar sobre ese control de la natalidad a partir de datos arrojados en censos. Hacemos un breve alto, seguimos con más Cultura Verdadera, noche de miércoles, capítulo especial Censo 2017. No te vayas. Somos Trending Topic en Twitter, estamos en vivo y en directo, Cultura Verdadera, revisando en un capítulo especial el Censo 2017, la gran encuesta de Chile. Un panel de expertos para esta hora de la noche, hablar de ciertas curiosidades, ¿no? Datos freaks, dirían algunos. Cierto backstage de algunos censos que muchas veces ni nos enteramos, pero que van marcando la historia de este proceso que, como ya hemos aprendido, es tremendamente fundamental para no solo imprimir en la aceleradora políticas públicas, sino que desde ahí y hasta el mal uso de información en casos internacionales que hemos revisado acá. En la pausa estábamos conversando con Cristian Doña respecto de lo que sucedió post-guerra del Pacífico y cómo aumentaron las cifras de inmigrantes sin que se hayan movido un centímetro del lugar donde vivían. Claro, resulta que el censo de 1890, así como todos los censos de Chile, hacen la misma pregunta sobre dónde vivía su madre cuando usted nació. Y el censo de 1890 es el primero en el cual se incluyen las provincias de Tarapacá, Antofagasta y, bueno, Tacna, digamos. Entonces, claro, se le pregunta a esas personas que nacieron en Perú, que nacieron en Bolivia, ¿y usted dónde nació? Y ellas contestaban en Perú y en Bolivia. Claro. ¿Ya? Pero ese ya era Chile. Entonces, los datos del censo de 1890, los números, indican un crecimiento demasiado grande en la población inmigrante. Porque estamos asumiendo que inmigrante es aquel que nace en un país distinto al que está viviendo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí es lo que pasó. Se les movió la frontera. Ellos no se movieron. Solo se les movió la frontera. Y como dice Jorge, claramente el tema de la nacionalización que viene después es muy importante. Yo tengo algunos datos. A ver, profe. Bueno, no hay censo en el año 90. No, el censo es del año 1895. Ah, ya. Bueno. En el año 1875 había en Chile 802 peruanos. 802 peruanos. Ya. En el año 85 esa cifra subió a casi 35.000 peruanos. ¿De un paraguaso? No, pero es que eran los que vivían en Tarapacá, que no podían irse al Perú porque allá los llamaban traidores, que no defendieron la patria, ¿no? Y en Chile los discriminaban porque eran peruanos. Qué locura. Luego bajan y suben otra vez el año 7, el año de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, a 27.000. Y había que chilenizarlos. Bolivianos, el año 75 habían 278, suben a 13.000, y el año 7 a 22.000. Y eran los bolivianos que vivían en Antofagasta, en la región de Antofagasta, ¿no? Y que se quedaron ahí. Entonces no es que hayan llegado realmente, sino que en realidad permanecieron allí y bueno, luego con la fiebre del salitre, ¿no? Encontraron ocupación y no se movieron.
Eso da cuenta, ¿no?, del compromiso que tuvo el Estado que asumir en términos de chilenizar a esos peruanos y bolivianos, y en eso le fue relativamente bien. Pero en cambio no logró chilenizar a los mapuches. Ahí hay un gran fracaso del Estado, por suerte diría yo, porque no logró romper la resistencia del pueblo mapuche, que hoy día sigue reclamando respeto por su identidad y por el derecho a ser considerado una nación dentro del Estado. ¿Estás de acuerdo con eso, Carmen? ¿Un fracaso del Estado en torno al pueblo mapuche? En ese sentido, en ese sentido. Claro, en ese sentido sí, porque el pueblo mapuche a través de los años ha ido dando cuenta de la persistencia de su etnia y de la conservación no solo de la lengua, sino que también de las costumbres. O sea, es un deber del Estado chileno reconocer a todas estas etnias a través de todo el país, tanto los Rapa Nui como los Aymara, en fin, todos. A mí me parece muy bien que eso siga siendo así. ¿Qué otras curiosidades aparecen en la historia de los censos? No, a propósito de los mapuches, no sé si se dijo aquí, pero el tema de que del censo del 92 al 2002, resulta que en general la población indígena bajó una proporción enorme. Fíjate que el censo del año 92 registró 932.000 miembros de pueblos aborígenes, indígenas, y el censo del 2002, 692.000. ¿Y por qué bajó? Porque resulta que se formuló la pregunta de una manera totalmente distinta. La pregunta que se hizo el año 92 fue una pregunta más bien si usted se siente o adhiere a una cultura indígena X, ¿no es cierto? Una cosa muy, muy vaga, ¿no?, de autoadscripción, o sea, a mí, una adhesión. En cambio, la pregunta que se hizo el año 2002 fue de pertenencia a tal o cual grupo. ¿Usted pertenece sí o no a tal o cual grupo? Y en el año 2002 se pusieron los 8 grupos reconocidos por ley. ¿Cómo se hizo la pregunta este año? ¿Cómo se hizo la pregunta hoy? Este año es parecido al año 2002. Porque ahora estamos aprendiendo además que uno cambia una coma, una formulación, y los datos son totalmente distintos. La pregunta este año es, ¿se considera perteneciendo a algún pueblo indígena u originario? ¿Sí? No. Y si es sí, ¿a cuál? Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lecanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Quehuáscar, Yagano, Yamana, otro. De tal manera que es bastante más complicado si acaso alguien que no esté de alguna manera vinculado, ya sea por lazos parentales o por lazos de pertenencia a comunidades, que declare que efectivamente pertenece. Entonces, siempre hay en esto algún grado de subjetividad, ¿no? Pero además hay otra cosa que es muy interesante saberla. Estos censos son declarativos, es decir, se censa aquello que la persona declara, e incluso más. En los procesos de capacitación, cuando estábamos, ¿no es cierto?, nos decían, usted tiene que preguntarle a la persona qué sexo. No importa si la persona que usted tiene delante, usted la ve que es hombre o que es mujer. Mire, que me sucedió eso, claro, que claro, hombre, claro. Y la persona tiene que responder. Y el censista es que se lo tengo que preguntar. Se lo tengo que preguntar, aunque... Y uno se siente incómodo. Claro, yo dudé incluso. Claro. Frente a la pregunta uno dice, ¿qué me quiere decir este señor? Y además también aquellos que plantean el tema de los derechos de género también dicen, bueno, aquí no están alternativas que reconozcan transgénero, por ejemplo, o situaciones donde... Pero yo diría que de alguna manera se respeta el fuero interno de la persona en el sentido de que esa persona declara, digamos, qué género se siente más próximo, independientemente de sus características, fenotipo, etcétera. ¿Mm? Carmen, volvamos a... Yo quiero decir una sola y después volvemos al anecdotario, ¿no? Que en Twitter nos preguntan, bueno, que cuenten qué ha pasado antes que no sabemos. No, yo solo quiero insistir en lo relevante que son estas preguntas y en este caso de las etnias existentes en este momento en Chile, y que es, por ejemplo, todo lo que se está haciendo
en los programas de educación básica, había hasta sexto, ahora séptimo y octavo básico, programas de lengua y cultura mapuche. Entonces, si un censo nos da un dato y luego la política pública se enfoca en ese punto, es relevante. Entonces, a mí me parece pertinente señalar que si se hizo ese reconocimiento, ahora hay una respuesta precisa para tal tema. Eso. Ahora, el anecdotario, a mí me pareció tan simpático que... Carmen, aguántate y tenemos que hacer la última pausa de la noche. Ya. A la vuelta, datos freaks, anecdotarios, rarezas de censos anteriores con nuestro panel de expertos. Vamos y regresamos. Cultura Verdadera, capítulo especial en esta gran encuesta de Chile. Ya volvemos. Restan casi 10 minutos para la medianoche. Cultura Verdadera en vivo y en directo. Noche de miércoles 19 de abril. Un capítulo especial dedicado a esta gran encuesta de Chile, el censo 2017, con un panel de expertos. Hasta hora de la noche nos metemos en algunas curiosidades, rarezas, datos freaks respecto de otros censos que quizás nunca nos enteramos. Carmen, teníamos algunas cositas pendientes que contarle a nuestros amigos en casa. Bueno, frente a cada levantamiento censal, los medios de prensa, de comunicación, antes la radio, el periódico, en fin, animaban a todas las personas a que respondieran correctamente. Y en 1930 encontré algo muy simpático que decía respecto de las mujeres, ¿no? Decía, ya un poco más educadas y menos tontas, a miércoles, las señoritas y señoras de Chile entre 30 y 50 años deben decir su edad exacta. El rollo era que las mujeres dieran el dato, el dato duro, digamos, claro, de esa edad para tener una medición concreta y no en un acto de vanidad o como lo queramos llamar, claro, escondieran escondieran el número exacto, se quitaran años. Sí. No, pero qué brutal el mensaje. No, la primera parte... Eso de ya menos tontas y algo claro, más educadas. Menos tontas y más educadas. ¿Qué año fue eso? 1930. ¡Qué locura! Eso no resistiría hoy día de ninguna manera, ¿no? No resistiría nada. No, mañana me van a... No, pero es que interesante porque... No, más que censurar, estamos constatando un hecho histórico de cómo eran las cosas. Y muestra, claro, cierta evolución de nuestra sociedad para bien en este caso. Tengo acá en Twitter una persona que dice... Peter, en nuestro hashtag Cultura Verdadera, somos trending topic a esta hora de la noche, dice: el censo, un mecanismo retro, debe ser digital, se gasta una millonada, esa plata se debería utilizar en los pobres. ¿Se puede hacer un censo digitalmente, que tú te metes al formulario en internet, pum, 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 responde, se manda, chao? A ver, se puede, pero porque cualquier cosa se puede, se vota en internet, pero vemos que eso puede tener ciertas complicaciones. A ver... la pregunta que hay que hacerse es cuál es el acceso real que tiene los chilenos al internet, claro, a un computador. Habría que hacer un censo para el acceso real de internet. Exacto, y después de eso hacemos el censo por internet. Eso es lo que quería hacer. Estados Unidos, que es el referente en este tipo de cosas, en términos estadísticos, muy buen referente, no tiene un censo en línea. Lo que tiene es un correo, es un censo por correo. A ti te llega, y a mí, yo lo hice, digamos, estando allá, te llega el censo, te llega una carta, te dicen llénelo, pero claro, yo lo hacía en mi casa esa noche, abría la puerta al día siguiente, lo colgaba de mi, ¿cómo se llama?, de mi buzón, y yo sabía que iba a pasar el cartero y se lo iba a llevar. Pero si tú me permites, en una cultura donde el correo cumple una función cultural, social, exacto, y política, muy distinta a la que cumple en nuestro país. El postal service. Totalmente, claro, pero lo mismo pasa con Netflix en Estados Unidos. En Estados Unidos, Netflix, a mí me llegaba la película, el disco. Antes del Netflix que conocemos hoy, ¿no? Claro, como un on-demand en streaming. Hace 4 años, digamos, me llegaba el disco a la casa. Yo lo veía, y después lo cerraba y lo ponía afuera también, y pasaba el cartero, se lo llevaba, y 2 días siguientes me llegaba la siguiente película. Entonces, claro, existe toda esta cultura de la importancia del correo. En Chile no se puede. ¿Te imaginas? Aparte que habría reclamos porque tenemos que pagar 50 pesos, o no sé cuánto es ahora, digamos, o 100 pesos por cada carta al cartero. Entonces todos tendríamos que poner para que nos censaran. Entonces digo, no, mejor no recibo el documento. Entonces se puede.
pero se pueden muchas cosas. El tema es que efectivamente, pese al costo, los beneficios de tener hoy en un país relativamente pequeño en términos de población, 18 millones no es nada en términos de población, un censo que sea un día, son mucho menos que los beneficios que en 10 años nos puede traer el análisis de claro, exacto. Ahora, otra cosa es que se vaya introduciendo tecnología. Y efectivamente, si uno observa en la historia reciente de los censos, se han ido introduciendo un conjunto de tecnologías, ¿no? Tanto para la preparación del censo como para incluso el levantamiento y después el análisis de la información. Claro. Por ejemplo, hoy día con los lectores ópticos, ¿no es cierto? La rapidez con que se puede establecer la base de datos y recopilar y después procesar la información es mucho mayor que lo que se hacía, por cierto, hace 30, 40 años. ¿Y qué pasaba hace 30, 40 años o más en torno... en torno a estas curiosidades y datos freaks de censos de lo que nunca se supo, profesor Pinto? Mira, yo tengo algunas anécdotas y algún par de comentarios, ¿no? Primero es que creo que fue en el año 20 o en el año 30 tal vez, ¿no? Se hizo especial hincapié a los censistas de que por favor entendieran que la fealdad no era un defecto físico, porque si no, no sé cuántos chilenos habríamos aparecido con defectos físicos. Que se mueran los feos, decía la canción. Que se mueran los feos. ¿Había una pregunta en torno a aquello? No, defecto físico. A eso me refiero, porque hoy día esa pregunta no estaba. O sea, claro, incapacidad física. Entonces, por favor que no fueran a poner como incapacidad física el ser feo. Eso aparece en uno de los censos, ¿no? Lo otro tiene relación con el censo del año 40. Mira, los funcionarios del INE decidieron, vaya a saber por qué motivo, subir todas las tablas en un 2,3% porque ellos pensaron que ese era el subregistro. Entonces, ese censo, que es el segundo censo que no se ha publicado en Chile, como cuerpo, ese censo trae adulterados los datos. Opa. Ahora, el 2,3% no incide demasiado. Es una estimación razonable dentro de los subregistros. Y la otra cosa tiene que ver con un fenómeno que nos está impactando hoy día y que tiene que ver con el aumento de las expectativas de vida en esta población, tema que no hemos abordado en este momento, ¿no? Tampoco. Y que, claro, fíjate tú que en Chile, en el año 10, vivíamos 26.4 años, 26.4. Hoy día estamos viviendo 80.5. Wow. O sea, es un crecimiento impresionante. Bueno, yo suelo decirle a mis alumnos en Temuco, si me están escuchando, que siempre les digo que se den con una piedra en el pecho, que nacieron cuando nacieron, porque además, a comienzos del siglo, morían prácticamente 4 de cada 10 niños que nacían, y en los siguientes años, hasta los 5 años, se despachaban otros tantos. Increíble. Y en la primera infancia, sobrevivir era un milagro. Era un milagro. Y en el caso mío, yo siempre le digo que de acuerdo al convenio que yo, o al contrato que establecí con el registro civil, hace 20 años debería estar en el cementerio. Y sin embargo, seguimos vivos, seguimos trabajando, y eso genera también algunas dificultades. Si a eso agregamos los procesos de urbanización. Bueno, la demografía y los censos son claves para entender cómo opera un país, y por eso que yo creo que el esfuerzo que hicimos hoy día es un esfuerzo que traerá beneficios para Chile. Cristian. Mira, yo creo que estamos concluyendo, me da la impresión. A mí me gustaría hacer una reflexión. Yo creo, fíjate, que hacer buenos censos, tener buena información, no es garantía, pero sí es algo fundamental para tener una buena democracia. Así como nosotros hoy día cada vez más estamos conscientes que la transparencia, ¿no? Y sobre todo en los negocios, en la política y todo, es fundamental para una convivencia democrática, también es fundamental que un censo incorpore la información de todos y todas, de tal manera que todos y todas puedan ser tomados en cuenta al momento de establecer adecuadas políticas públicas que vayan en su propio beneficio y en beneficio del desarrollo humano y sustentable de todos los chilenos. Cristian. De hecho, o sea, en términos de democracia pura y dura, los censos, al final el conteo de población es lo que va a definir qué comunidades o qué comunas o qué sectores conforman distritos electorales y qué no. ¿Cuántos los senadores y los diputados se definen a partir de la cantidad de población que tiene una zona? Así de relevante. Así de relevante. Entonces, si en algún momento hay una región que pierde
digamos, por ejemplo, la Florida se van 50.000 floridanos, se van a vivir a Santiago Centro. La Florida va a perder el diputado único, o sea, los 2 diputados que tiene como ser la comuna más populosa de Chile, si no me equivoco. Ahí puede, es la primera o la segunda. Está compitiendo con Maipú. Claro, y los va a tener que ganar Santiago. Entonces, efectivamente, es un hecho de democracia. Saber que a partir del número, el total de los números de población, definimos cuántos políticos, cuántos diputados, senadores hay en cada distrito. Carmen Norambuena, palabras al cierre. Palabras al cierre. No, solo quiero acotar que en el censo de 1813 se hizo precisamente con el propósito de saber cuántos eran y cuántos diputados debía tener la representación popular. No podía haber una democracia, no podía sustentarse una república si no se sabía exactamente la población y el número proporcional de representantes que debía tener el cuerpo legislativo. Profesor Pinto. No, señalar que hoy día hemos vivido una experiencia muy interesante. Para mí fue un agrado ver cómo el país se movilizó. Creo que hacía tiempo que no teníamos una experiencia de esta naturaleza. Efectivamente fue una fiesta republicana, un compromiso con el Estado y con todos los chilenos. La presidenta Bachelet estuvo personalmente encuestando, el candidato o el senador Sandón también. Había un diputado de apellido Kast que también fue. Por lo tanto, yo diría que esto rompe todas las barreras políticas que tanto nos dividen, ¿eh? Necesitamos en el país acciones de esta naturaleza. Por lo tanto, yo considero que hoy día hemos hecho un ejercicio republicano que esperamos no se transforme solo en estadística, sino que se transforme también en políticas que el país requiere para superar la inequidad, la injusticia y el reconocimiento que merecen nuestros pueblos originarios. Exacto. De los fríos números a las políticas públicas que incidan en cada uno de nosotros como chilenos, en la práctica. Queridos amigos, agradecemos su sintonía por hacernos tendencia en Twitter una noche más. A cada uno de nuestros panelistas, infinitas gracias por acompañarnos esta noche de Censo 2017. Mañana retornamos a la normalidad, 10:30, 22:30 con Mentiras Verdaderas. Cuídense mucho, bien así somos y será hasta la próxima.